buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas del Conquistador. Aquí estamos, martes 5 de octubre, con un nuevo polo opuesto distinto al de ayer. Hoy día es como la derecha más renovada, más social cristiana. Ayer teníamos a la derecha más tradicional, Carlos Larraín. Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Y tú qué vendrías siendo? ¿Tú qué vendrías siendo? ¿La izquierda renovada? Una izquierda sensata, una izquierda sensata. Oye, pero no puedo dejar de, ciudadano auditor, de recordar el 5 de octubre de hace 33 años, cuando le ganamos a la derecha y a Pinochet el plebiscito. Y permítame una reflexión personal. A esta hora, son las 5, ya habíamos empezado el recuento de votos. De hecho, en algunas mesas ya se estaba celebrando, y la anécdota de mi persona es que yo era jefe del local, calculen pues ciudadanos, el local en Las Condes, en Vitacura para ser exacto, en ese entonces se construía el Alto Las Condes o eso. Y había 52 mesas. Yo estaba a cargo de las 52 mesas. Y nos ganó Pinochet en las 52. Entonces, ¿por qué no te venís para Rancagua encargado de local? Claro, y en las últimas 4 mesas, no se me ha olvidado nunca, ¿sí? En la 48, 49, 50, 51 y 52, votaba la escuela militar completa. No te puedo creer. Completa. Estaban todos inscritos en esas 4 mesas. Entonces lo más interesante era que, no sé, empezaron los recuentos y en cada recuento, en cada mesa, terminaba con el triunfo de Pinochet y el consabido Chile, viva Chile, Pinochet. Entonces, pero en esas mesas los militares, me imagino que habían votos por el sí, pues. Entonces, o sea, todo, por el no. Pues, por el no. No, pero espérate, perdón. No, perdón, ahí tú, Lars, por el no. O sea, tiene que haber habido un par de... Y la pregunta era, bueno, ¿y quién de estos gallos votó por el no? Claro. No, sí, lo más divertido de mi experiencia ese día que yo tenía una radio a pila chiquitita, entonces empecé a escuchar los cómputos del resto de Santiago y del resto del país. Entonces recorría las 52 mesas. Oye, eran pregunta, perdona, Pancho, puros cabros jóvenes, eran estudiantes universitarios. Yo tenía 3 años, imagínate. ¿Y qué radio bueno, la cooperativa, la chilena. Yo creo que tenía la cooperativa o la chilena, que eran como las radios más opositoras. Entonces yo repasaba las 52 mesas de ida y vuelta, porque los apoderados del no en esas mesas estaban deprimidos, si perdimos en todas. Yo les decía, estoy escuchando otras comunas, compañeros. ¿Cuándo hay con la radio a toda chancha? Exactamente. A las tropas. Bueno, ¿cómo no acordarme de ese 5 de octubre? En el local del Parque Arauco, no del Alto Las Condes, del Parque Arauco era. Ay. Bueno, aquí para los que somos más jóvenes, obviamente, uno es impresionante, porque cuando tú eras más chico estabas muy marcado por la experiencia de tus antecesores. Entonces, de alguna manera se te pegaba, ya sea porque fue un periodo muy binario, o sea, tú eras del no o eras del sí. Y en mi casa la verdad es que predominantemente eran del sí, pero habían algunos también del no. Y cuando tú traías a colación este tema, se producía una discusión de grado 70. Y los que éramos más chicos, un poco escuchábamos, y hoy día, a mí me da un poco de risa la gente de mi edad que dice, yo habría votado que no soy vaca, ¿no? Sí, es re fácil decir eso 33 años después. Entonces, yo encuentro apasionante la época porque creo que además fue un hito muy potente el que en Chile la democracia se haya logrado de una manera bastante pacífica y con una transición que es bastante ejemplar. O sea, para lo que son los traspasos de un poder autoritario, no le pongamos adjetivo para no tendenciar la conversación, autoritario a uno democrático, es una cuestión... Y yo soy de los que creen que esa transición tuvo mucho que ver con encender algo que es clave en la política y que hay algunos que no lo entienden hasta el día de hoy, que es que en la política uno no puede hacer lo que quiere, salvo en los espacios donde es dictador. En la democracia uno va construyendo espacios comunes en los cuales no siempre estás 100% feliz. Entonces,
Yo toda esta disputa entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, yo te diría que también tenía mucho que ver con la concepción que tú tenías de la democracia, de la política, de las Sí, pero en posibilidades. ese debate era una pelea en los márgenes. No No era era tanto como lo dicen fundacional. hoy día. No, Ya. era en los márgenes, un poco más, un poco menos, con cierta lógica para allá, cierta lógica para acá. Ese es un temazo para conversar un día, pero fíjate que tienes razón tú. ¿A qué Pero le llamáis los márgenes, po? pues, a ver, te pongo un ejemplo de política pública específica. Indemnización por año de servicio. Hasta el 73 era un mes sin tope. O sea, colocaba el centro en la defensa del trabajo, desincentivando al empleador, porque mientras más tiempo tenía el compadre y lo quería echar, más caro le salía. ¿Ya? ¿Qué hizo Pinochet y José Piñera? Exactamente el péndulo. 5 años máximo. Ah, perfecto. Es Pero eso, decir, pero eso el foco, desestimula la permanencia en la empresa, po. el foco estaba en la capacidad de movilidad del empleador. Claro. Entonces vino la discusión en el programa, me acuerdo perfecto, si volvíamos a la sin tope o algún margen. Bueno, tú sabes que al final la reforma laboral de Elwin en este punto, que permanece hasta el día de hoy, es una transacción entre lo de Pinochet y Piñera, 5 años máximo, y lo anterior, que era sin tope, y hoy día es 11 años. Entonces la discusión es si eran 15, si eran 20, y terminó ganando Foxley con 11. Ahí te pongo, auditor, Buen ejemplo. le pongo un Buen ejemplo concreto. Y ahí los autoflagelantes quedaron cabreados porque tendría que haber sido sin tope, ¿no? Entre los sin tope y 20 años, 25 años, ¿te fijáis? Ahora, te puse ese ejemplo. Llévalo a todas las políticas públicas. Claro, pues obvio. ¿Ya? Reforma tributaria del presidente Elwin. Fue un enorme debate entre nosotros. Y ahí se empezaron a abrir las brechas. Porque la reforma de Elwin subió los impuestos a las de primera categoría que venían del 10 al 15, fíjate. Imagínate, ahora van en 40. Claro, y se rebajó el global complementario que era del 50 al 45. No, otro planeta. ¿Y era tasa progresiva? Pucha, yo no tengo mucho recuerdo de esto, pero tasa progresiva. Sí, no, pero lo que pasa es que se pagaba muy poco impuesto, porque, bueno, siempre se ha pagado poco impuesto en Chile vía elusión o evasión, pero esa política venía de Vigi el 84, en que rebajó sustantivamente el impuesto de primera categoría, e integró el sistema, como es hoy día. Ahora, tú tienes razón en el sentido de que el triunfo de hace 33 años abrió una expectativa completamente nueva, porque yo tengo la convicción de que Pinochet y la UDI en particular juraban que Pinochet ganaba. Y entonces las reformas del 89, que fueron 54, es porque cambió el cuadro nomás. O sea, y Pinochet le costó ceder, ¿eh? Ahí el que trabajó harto fue Carlos Cáceres. Y Renovación Nacional, JARPA. Sí, pues. ¿Ah? JARPA y Alamán, para ser riguroso. Pero bueno, así es la historia, ciudadano, y así se va construyendo el país. Así es. Ese es el país. Bueno, y la pregunta que es interesante para el debate de hoy día es cuánto de ese espíritu dialogante, de construcción común, está presente en lo que podría ser equiparable, porque ahí lo que tuvimos fue una transición pactada, donde, y aquí vendrá la gran discusión de la Constitución, algunos creen que la gran reforma del año 89 de alguna manera le dio una relegitimación a la Constitución del 80, otros en cambio creen que no. Más allá de eso, hubo cambios bastante estructurales dentro de la Constitución. Para lo que tenemos hoy, por supuesto que no, para la época eran muy estructurales. Y la pregunta es cuánto ese espíritu está en la constituyente, o en la convencional, porque da la impresión que ahí hay tres grandes mundos, ¿no? Un mundo, digámoslo así, que se esfuerza más o menos porque la cosa no le vaya tan bien bajo el alero de que se pudiera rechazar en un plebiscito de salida, que yo personalmente creo que eso es la cueca en pelota. Después otro sector que está en una cosa totalmente refundacional, ideológica, donde ellos creen tener todas las verdades y que el resto tiene que plegarse, y después hay un mundo de gente que va a ser bien interesante porque cuando entremos a los temas de fondo, yo creo, Pancho, además van a ir mutando. Sí, claro.
que está por construir en común. Y yo por lo menos me siento parte de este último mundo, desde lo que creo, desde lo que pienso, desde lo que siento, pero construir en común. Y ahí, por ejemplo, yo con quien mantengo mucho diálogo es con el sector de Renovación Nacional de Evópolis, que está intentando servir de construcción común con independientes no neutrales, con la banca socialista, con el mundo Bueno, que si se logra eso en la mayoría. Exactamente, exactamente. De hecho, O los sea, dos textos se reivindicaron. Sí, claro, porque al final, a ver, no sé si el pacto, pero el acuerdo se va a construir con los 2 tercios. Exacto. Pero con 2 tercios cualitativamente distintos al original. Porque el original del tercio, que significó la firma de la derecha, era para que ellos, la derecha, lograra el tercio, ¿no? Un poquito en la misma lógica de Jaime Guzmán con la reforma de la Constitución, ¿ya? Pero eso no existe hoy día, porque la derecha no logró el tercio. Entonces los 2 tercios van a ser como el mecanismo que te obliga a pactar. Pero tú sabes que, mira, yo te voy a decir una cosa que me va a costar cara, pero no importa. Esta es la misma idea del binominal, ¿te fijas? Sí. Es que el tercio iba a resolver la, comillas, incapacidad de la derecha de hacer predominar sus ideas en la cultura. Entonces, tú tenías un dique estructural que aunque sufrieras derrotas en las ideas, daba lo mismo porque tú igual con eso, yo creo que por un lado, claro, es muy traumático que se haya perdido, porque la verdad es que no estaba en los registros de nadie que nuestro sector no sacara ni siquiera un tercio, eso hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo va a obligar a mi sector político a tener que salir a disputar las hegemonías culturales, que es una cuestión que te contra importante, porque tú no sacas nada, por decirte, con tener una ley que establezca un sistema mixto en temas de previsión social, si la parte privada de esa estructura tiene el nivel de desprestigio que hoy día tienen las administradoras de fondos de pensiones, porque es algo que puede sobrevivir en la norma, pero no sobrevive en la mente de la gente. Entonces, eso también hizo que las AFP fueran flojas en explicar el sistema, ha hecho que mi sector político ha sido flojo en hacer reformas. Entonces, yo de verdad, bueno, quizás porque estoy más conectado con esta discusión que un poquito menos lo que sale en la prensa, yo soy optimista de que aquí, un país como el nuestro, una vez más va a honrar su tradición razonable y vamos a salir bien parados de esto. Eso es lo que yo creo. No, yo comparto contigo. Yo creo lo mismo. Yo creo que ya se constituyó una mayoría que en lo sustancial está integrada por el colectivo socialista, 1, por independientes no neutrales, 2, por el colectivo del apruebo, 3, y, oh, sorpresa, para muchos, el Frente Amplio. Entonces, ahora, si a eso se le agrega un sector de Renovación Nacional, bueno, en mayoría no. Ahora escúchame, es curioso eso. De hecho, los 93 votos que permitieron que todo se apruebe por 2 tercios, si tú analizas los 93 votos, es lo que yo acabo de decir. Sí, es la suma de lo que yo acabo de decir. Pero hay una cosa tan curiosa, porque que el Frente Amplio y el Partido Comunista estén en veredas separadas en la convención te habla de la capacidad táctica del Partido Comunista, que es una cosa que yo realmente considero que es para estudio de... Tú que estuviste tienen una tradición táctica. Sí, entonces estos gallos no tienen ni un problema de transar, pero ya llevan 3 días, Carol Cariola, sí, claro. Claro, que creo que leía a la Cariola, leía a Telier y a alguien más que... No, mira, Boric también es una construcción nuestra, porque en el fondo ellos van tratando de dejar, me imagino, contentos sus distintos grupos de presión interna, que les deben decir, oiga, ustedes le tiran la cadena al Frente Amplio en la convención, pero sin embargo estamos parados detrás de Boric, que además, digamos, la firme, lo vistieron de candidato a presidente del Centro de Estudiantes de Comercial en la Católica, porque la verdad es que le pusieron un Beatle, le pusieron unos lentes, lo peinaron. Yo para el debate no sabía si era candidato por Evópolis o por el Frente Amplio, para serte franco. Bueno, y lo curioso, ciudadano auditor, de la táctica comunista de hoy día, para que ustedes vean el pragmatismo, a ver, los comunistas, en mi opinión, el discurso comunista, la práctica comunista, el no haber firmado el 15 de noviembre, el haber votado en contra después del 15 de noviembre, y la posición de hoy día es completamente contraria a la política del Partido Comunista durante el presidente Allende. Completamente contraria. ¿Cómo te explicas tú eso, Pancho? Porque eso para mí es muy raro. Es que yo creo que tiene que ver con lo que pasó todo después, ¿ya? Cuando el Partido Comunista gira en Chile el 80 y se va a la rebelión popular,
y abandona una política de inserción en el sistema de 40 años, los comunistas estuvieron fuera del sistema hasta más o menos el año 33, año 34, incluso fuera de la ley. Pero a raíz de un fenómeno internacional, como fue el avance del fascismo en Europa, la Internacional Comunista hizo un giro mundial. Hasta ese minuto, fíjate bien, hasta ese minuto, lo que se llama el tercer periodo, la táctica de la Internacional Comunista era la guerra de clase contra clase. Y en Chile eso se expresaba en los sindicatos ilegales y no los legales, en todas las formas de lucha. Y eso cambia a raíz del avance del fascismo en Alemania e Italia, y la Internacional Comunista dice, no, ahora a defender la democracia capitalista, a defender la democracia burguesa frente a un adversario mayor, el fascismo. Además, los comunistas a nivel mundial fueron los que crearon los frentes populares. Mira. El concepto de Frente Popular no nació en Chile, nació de la Internacional Comunista y hubo 3 ejemplos de 3 prácticas de Frente Popular, solo en 3 países: Chile, España y Francia. Para que tú veas. Chile. Pero bueno, es impresionante. Yo que leo harto estas cosas, y he conversado con ellos algunos, tengo varios amigos, me dicen, pero ustedes están como Altamirano entre el 70 y el 73. Es decir, si tú quisieras, mira la convención, y le voy a ofrecer a la convención 2 lienzos, con 2 consignas. Una que diga avanzar sin transar, que sería los comunistas, la lista del pueblo, ¿ya? Claro. Y la otra que diga consolidar para seguir avanzando. Bueno, la muralla en Chile entre el 70 y el 73 de las brigadas Ramona Parra del Partido Comunista era consolidar para seguir avanzando. Y la brigada Elmo Catalán del Partido Socialista colocaba en las murallas avanzar sin transar. Después les compleja la vida. La vuelta a la vida, ¿no? Así es, pues. Bueno, pero ayer conversamos con Carlos Larraín. ¿De qué cosa? De Dominga. ¿Cuál Dominga? ¿Mi hija menor? Tu hija menor, sí. Que no la habrás comprado en las Islas Vírgenes, no, la habrás hecho tú. No, en las Vírgenes. Y de vírgenes poco, pero bueno, así es la vida. Oye, pero déjame darte una opinión para no repetir la historia que ya todos los auditores la conocen. Ayer concordábamos con Carlos Larraín en una pregunta y una propuesta a propósito del tema Dominga. La pregunta del millón es: ¿quién fue el imbécil que hizo ese contrato con esa tercera cláusula? Según Carlos Larraín, tendría que echarlo al tiro. Yo le encuentro toda la razón. ¿Cómo alguien puede hacer una cláusula que sea muy fideicomiso ciego, donde coloca al gobierno y al presidente en una situación imposible? Esa es la pregunta. Y la propuesta que hicimos con Larraín es que, bueno, Dominga no se puede tratar en este gobierno. Claro, claro. De hecho, corrígeme, pero entiendo que a nivel regional ya se votó. Favorablemente. Claro, y el delegado presidencial, mira, si votó en contra. Votó en contra, claro. Claro. No, pero hay 2 trámites de casación en la Corte Suprema, pero ojo, en paralelo, una vez que votó el gobierno regional de Coquimbo por mayoría -1 a favor del proyecto, en algún minuto, porque todo tiene plazo, llega al Consejo de Ministros. ¿Te puedes imaginar lo que significa ese Consejo de Ministros? No, eso es impresentable. Eso es simplemente impresentable, ¿no? O sea, no es presentable. O sea, yo creo que, a ver, varias cosas. Mira, esta creo que está poniendo la musiquita, ¿no? ¿Tenemos música? Sí. Muy bien. Ahora viene la internacional. Muy bien. Viene la Bárbara. Ya ni escuchamos a la Bárbara ya. Oye, la Bárbara, ¿cuándo vuelve a todo esto? El lunes 18. ¿A 18? Se pegó unas buenas vacaciones. 3 semanas. Qué envidia.
Pero debe estar arrepentida si está conectada con Chile por los temas que se ha perdido. Está muy movida esta cosa. Me encantaría saber cómo estás viendo tú la presidencial. La vamos a comentar al aire. Ya. ¿Estamos listos? José. No está Cristian, está José. Está hablando la Bárbara. Vamos a comenzar el segundo. ¿Vamos? Ciudadanos, retornamos a nuestra conversación con el diputado Diego Chalper, que además es secretario general del Partido Renovación Nacional, y además lo vimos ayer, me parece, en un acto de proclamación de los candidatos de su partido junto a Sichel, el candidato presidencial. Comentemos lo de la cláusula. Mira, es bien curioso esta cláusula. Vamos a... Sí, dale. Ley sumario, mira. La cláusula es bien curiosa, yo ayer lo conversaba con algunos amigos abogados, porque en el fondo es una cláusula, lo que se llama una cláusula suspensiva, es decir, que produce efecto en la medida en que sucede algo, y ese algo que tiene que suceder es un acto de autoridad, ¿ya? Y eso es bien complejo porque los actos de autoridad en el derecho civil son parecidos al caso fortuito. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, tú, Pancho Vidal, estás obligado a entregar una cantidad de bienes en un determinado lugar del país y tú no cumples la obligación porque ese día la autoridad estableció cuarentena. ¿Cómo respondes tú de tu obligación incumplida? De ninguna forma, porque esa decisión de la autoridad no te es imputable y es ajena a tu responsabilidad. Entonces, que se establezca el efecto de una cláusula en virtud de un acto de autoridad es una cosa de loco. Porque es algo que no es atribuible a ti. ¿Te fijas? ¿No? Tú no puedes hacer suspensivo una obligación. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que alguien, no sé, es muy curioso, yo la encuentro rarísima, por decirlo menos, y la verdad que yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace la dupla Larraín-Vidal, que yo no pensé que eso fuera posible verlo vivo, pero dado que fue posible, yo creo que el proyecto Dominga es algo que está absolutamente fuera de los márgenes de decisión de este gobierno. Sí, claro. Entonces, el problema que debe haber ahí es que deben haber plazos legales. Claro. Entonces, imagínate que en 40 días más se tenga que reunir el Consejo de Ministros de acuerdo a la ley. ¿Qué haces? Claro. No voy a tener que iniciar el proceso de nuevo. Bueno, mira, si son las cosas que se hacen mal, Pancho. Sí, es evidente que por muy fideicomiso ciego que haya, es evidente que algo así no puede ser susceptible de ser resuelto por alguien que tuvo o podría llegar a tener interés en su resultado. O sea, yo creo que en esto... Obvio. No, si no se puede. Sí, olvídate, no se puede nomás. Así que... Pero bueno, sigue, bueno, esto sigue porque ahí están los efectos políticos, no sé si ha avanzado el tema de la acusación constitucional, por una parte, que sería bien dramático, porque acuérdate que la vez anterior el presidente se salvó por 6 votos. Ahora, yo creo que es un error político de la oposición. Sí, yo también pienso lo mismo. Porque, digamos la firme, para aprobar una acusación constitucional al presidente en el Senado, que lo que yo haría si fuera gobierno es acelerarlo lo más posible, tú necesitas 2/3, y no van a estar los 2/3 nunca. Entonces, la ciudadanía, por muy inquieta que esté, al final del día va a decir, esto se rechazó. Y eso, en el lenguaje político, va a fortalecer al presidente, porque va a quedar la sensación de que se rechazó. Entonces, yo considero que ahí hay que bajarle un poquito la revolución a los cabezas de pistola y hacer imperar la cordura. Es evidente que, a ver, yo creo que ojalá el presidente dé una señal en el corto plazo de dejar meridianamente claro que el proyecto Dominga hasta aquí llegó y con eso empieza a ser suficiente para bajar eso es lo que le faltó en su declaración del lunes. Es que anda, ¿sabes tú? Bueno. En una de esas no puede,
No sé, eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero En una de esas no puede congelar el proyecto. es que debe haber Bueno, interés, además de los que están empujando el proyecto, de que se cumpla la normativa ambiental. bueno, obvio, pues. Sí, y ahí están los abogados defensores del proyecto en la Corte Suprema, rechazando el recurso de casación y Claro, manteniendo la resolución nueva del Tribunal Ambiental de ambiental. Antofagasta, que le dio Claro. la razón al proyecto. Además, oye, es un proyecto no sabía la cifra yo. Este es un proyecto de 2.500 millones de dólares. Sí, es enorme. Es decir, una cosa enorme. Ahora, Pero bueno, digamos las cosas como son, ¿ah? Esto es una cosa loca, pero el tránsito del proyecto es un poquito independiente de la supuesta transacción o transacción, porque la verdad es que la transacción corre por una pata y otra cosa es la evolución del proyecto, que, digamos, en el sentido de que el proyecto sigue su curso, hay normativa ambiental, hay leyes de procedimientos administrativos que están en marcha. No, tenéis un punto. Yo no sé si es tan fácil como que el presidente pueda arguir o argumentar que porque él participó de una determinada transacción, aunque no haya participado, pueda detener el trámite del proyecto. Eso no es tan así. no, yo creo que no es así. Mm. Además, fíjate que la tercera cuota era una cuota bastante menor, porque eran 154 millones de dólares, Claro. y la tercera cuota era de 9 millones, la que está vinculada a que la zona no sea declarada de protección ambiental. Pero además, lo otro que supe hoy día, o sea, más que súper, está en el diario, y es que se pagó la primera y segunda cuota, la primera creo que en diciembre del 2010 y la segunda en enero del 2011. Y la tercera cuota, esta que está hipotéticamente amarrada, se pagaba en diciembre del 2011. Entonces la cuota se pagó, parece. Son las preguntas que quedan en el aire. ¿Se pagó o no se pagó la tercera cuota, por ejemplo? Pero sería raro, pues, porque no podrías pagarla porque no se ha cumplido la condición que la hace efectiva. Claro. Sí, Es una cuota que no está en lenguaje jurídico actualmente exigible. claro. Bueno, pero así en la vida, experiencia, lo mejor es lo más lejos los negocios de la actividad pública. Claro, es difícil para una persona como el presidente de la República, que es el tercer hombre más rico de Chile, con 2.400 millones de dólares. Fíjate que además también leí hoy día que una vez que asumió la presidencia, vendió sus principales activos, que eran LAN Chile y Chilevisión y otras cosas más, y recaudó 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Entonces ahí te puedo hacer un comentario que se van a reír los auditores. Mira, yo te voy a confesar una cosa muy personal. Yo quizá una de las cosas que más marca mi personalidad, tú que ya me conoces, es mi información alemana en los temas de austeridad. Entonces, yo francamente no logro entender estas dimensiones. O sea, ¿qué necesidad tiene? Exactamente. En el fondo es una cosa para mí. Bueno, yo le he dado harta vuelta a propósito de los ¿cómo se llama? Los Panama Papers, los personajes que están envueltos. Yo creo que la gente está enferma de la cabeza, nomás. No te prometo. Sí, El presidente de Ecuador, 14 inversiones en paraísos fiscales. Ahora, en Ecuador se legisló el 2017 para que ningún candidato a la presidencia podía tener plata afuera. Pero tuvo 14. ¿No? Y los cantantes, y los tenistas, y los jugadores que están llenos de plata. No, yo la verdad es que, bueno, es para psiquiatra esto. ¿Tú cachai que además entra en una dinámica de vida, Claro. de loco, esclavizado? Mira, yo veo algunos huevones, perdón, algunos con el celular viendo cómo evalúan la bolsa y no sé qué mierda hacen para ir cambiando las. Pero es una cosa de loco. Yo digo, pero ¿cómo pueden vivir ustedes en estas coordenadas? No, Bueno, yo creo que se vive en un infierno. es un infierno, es una Yo esclavitud creo a que lo se vive, claro, tener más. Porque imagínate, pues, alguien con 2.400 millones de dólares tiene asegurado hasta el chorno. Pero y dale, y más, y más, y más. Con esa plata pues, ya no podéis comer más, no podéis vestirte más, no podéis viajar más, no podéis tener más casas, más departamentos, más yates, más autos. No, sencillamente es de loco. Es de Pero loco. bueno, cada uno asume su responsabilidad.
Oye, pero entrando a la... Oye, yo quiero escuchar, tú siempre haces las preguntas, pero a mí me encantaría conocer tu análisis de cómo está evolucionando lo presidencial, porque en este minuto de la historia tenemos tú y yo algo en común, ¿no? Que nuestros candidatos presidenciales están necesitando cambios. Así es, pues. Porque si no, y aquí reconozcámoslo una vez, ayer algunos me han criticado porque yo ayer en el discurso que di en Renovación dije que veníamos... De la semana más negra. O sea, pero me dijeron, pero tú no puedes, pero ¿qué quieren que diga si la gente... Si la gente no es tonta, hombre. Mira, yo creo lo siguiente. Estamos a 47 días de la elección. Yo creo que si las cosas permanecen en alguna dimensión como está, pasa a segunda vuelta clara. El único que está seguro de pasar a segunda vuelta es Gabriel Boric. Los otros tres, cualquiera de los tres puede pasar a segunda vuelta. O José Antonio Kast, o Sebastián Sichel, y voy a decir algo, mi candidata también. Porque si la Yasna, mi candidata, logra encauzar el discurso frente a la ciudadanía, y lo voy a explicar cuál es, en mi opinión, está tan cerca de Sichel y de Kast en intención de voto, no son más de 2 o 3 puntos. En la encuesta Cadena son más en la de Pulso Ciudadano. Son 4 puntos en la de Pulso Ciudadano. Podría ocurrir algo que es insólito, por ciudadano auditor. Ahora, pero vamos despejando para poder entender. En el caso de la derecha, lo que yo veo, bueno, no, lo dijimos aquí hace 2 o 3 semanas. Lo que yo veía era un Kast subiendo, súper aperrado al nicho de la derecha más dura. Que crece en la medida que la convención se hace más agresiva. Exactamente, pues, exactamente. Que normalmente... Sí. Y lo otro que la gente se olvida es que la derecha post-90, que salió muy reforzada en la dictadura, hago un paréntesis para explicar esa afirmación, la derecha completa, Partido Nacional, Democracia Radical y Bache Libertad, aunque este último no era electoral, en la última elección antes del 11 de septiembre, que fue el 4 de marzo del 73, sacó el 21%, 22%. Y cuando la primera elección post-Pinochet, sacó el 36-37%. Entonces, a nivel de candidato presidencial, la derecha nunca ha sacado menos de un 25%. El que estuvo en el piso fue Arturo Alessandri el año 93 contra Frei Ruiz Tagle, pero al ladito iba José Piñera, Echenique, que sacó el 6%. Claro. O sea, la derecha sacó el 31%. Pero en la segunda vuelta 2013, donde Bachelet era un tsunami, oye, la Evelyn Matei de segunda vuelta sacó el 25% de los votos. ¿25? ¿35? No. Perdón, en la primera vuelta 25 y en la segunda 38. Eso es. Entonces, ¿qué quiero decir con estos números, ciudadanos? La derecha no es menos, el piso de la derecha es 25, de ahí para arriba. El rechazo, 22%. Entonces, la pugna Kast-Sichel es quien llega primero a ese mundo, a ese 22. Ahora, como con el 22 no se gana, ahí está la gran diferencia que yo veo entre Kast y Sichel. Es que mira, si ahí tuviste en el clavo, pues. Porque con el 22 Kast no gana, no es presidente. Ya, pero Sichel tampoco con el 22. Ahora, yo veo más abierto a Sichel a llegar a la mitad. A lo que hizo Piñera 1 y Piñera 2. Sí, pues. Pero mira, sigamos las cosas como son. Aquí habían convencido a Sebastián que él, para poder ser popular, tenía que decir que él le gustaba más ir a comidas con amigos que a la política, y que era antipartido, y sí, todo claro. Este discurso que, a ver, esto es una cosa que nadie nos va a creer, pero la gente le tiene mal a los partidos, pero vota por políticos. No vota, miren, fíjense, en la Convención Constituyente, todos los de la farándula, mira, quedaron los menos faranduleros, pero la Malucha Pinto podrá ser una actriz, pero una actriz tremendamente política. Entonces, obvio. La gente vota política. Entonces, este discurso antipolítica da como para la conversa de Twitter, pero la gente al final quiere votar por alguien que lo va a defender políticamente. Entonces, todo ese discurso absurdo fue distanciando a Sebastián de la base de apoyo de la derecha, y en lo que se ha traducido es que efectivamente nos hemos desfondado, pero si te fijáis,
Sebastián Sichel sigue siendo un candidato muy atractivo en segmentos que son hostiles para la centro-derecha, segmentos más jóvenes, segmentos de clase media emergente, que son más progresistas. Entonces, yo creo que hay 3 afirmaciones clave. Primera, Sichel es el único que le puede ganar a Gabriel Boric desde la derecha. 1. 2. Segunda frase clave, Sichel no necesita, digámoslo así, discursos extremadamente duros para calzar con el enfoque de la gente de derecha, que lo que quiere es orden, seguridad, resguardo de la libertad, resguardo de los fondos de pensión. Y después lo tercero es que nosotros tenemos que, lo dijo Pepe Auta, mira Pepe Auta, dijo que Sichel tiene que montarse en la estructura de las candidaturas parlamentarias y a lo que se ha dedicado a hacer es exactamente lo contrario. Entonces, si nosotros logramos en estas 7 semanas hacer ese enlace, partidos, parlamentaria, Sichel, yo creo que Sichel pasa segunda vuelta con tranquilidad. Kast efectivamente va a tener un resultado muy por sobre lo que fue la elección pasada. Pero, y en eso hay algo que leer en ese fenómeno, pero yo creo que, y te lo digo quizás con algo de información, los cambios que vienen en la campaña de Sebastián Sichel van a ir en la dirección que yo estoy planteando, porque creo que estaban cometiendo errores bastante amateur, que nos estaban llevando a un despeñadero absolutamente innecesario. Sí, yo creo que mirado desde la oposición, el más competitivo contra Boric, incluso la Yanna, es Sichel, porque Kast tiene muchas, comillas, épicas, estamos de la derecha más tradicional. Bueno, pero la derecha más tradicional en Chile es minoría. Si tenemos aún más, las 2 veces que la derecha está en la moneda es con un candidato que no viene del tronco histórico. Claro. Piñera tiene esta raigambre demócrata cristiana, etcétera. Entonces, sí. Bueno, pero ya sea un tema de ustedes. El caso mío de la Yana Proboste, yo he hablado hasta el cansancio. Tiene que colocarse no compitiendo con Boric en la izquierda. Si la izquierda ya está copada con Boric, tiene que competir con el mundo de la centro izquierda y del centro. ¿Y cómo tú le hablas a la centro izquierda y al centro? Cambio profundo con la experiencia de 24 años en la moneda, reconociendo los errores, pero reivindicando los avances. Pues. Ese es el voto de centro-izquierda y de centro. Pero para ella eso es muy difícil, porque yo creo que su cultura de la donde ella habla es más parecida a Gio Girardi que a Tipo. Claro, eso es verdad. Entonces, ahí hay un tema difícil, ¿eh? Porque yo además, mira, hoy día le leí a la Maite Orsini, que lo digo con nombre y apellido, que en el fondo, a propósito de los 33 años del plebiscito, si bien se consolidaron los abusos, perdóname el castellano antiguo, pero hay que ser muy carepalo, güey. Si vos fuiste parte de la farándula, te llenaste de plata, vacacionáis en el extranjero, y más encima, perdóname, tenemos una pobreza que no tiene nada que ver con el 90. Tenemos un nivel de desarrollo en todos los ámbitos que no tiene nada que ver con el inicio de los 90. Entonces, claro que hay cosas pendientes, pero que por Dios que es fácil decirlo cuando se ha estado en una posición tan cómoda. Entonces, yo creo que a mí me impresiona la falta de capacidad de muchos en tu sector de decir, oye, a ver, momentito, si esta cuestión es re fácil sin guitarra, pues. Entonces, yo creo que en eso le da... Bueno, que esa es la virtud de la centroizquierda. Tiene una virtud que es, bueno, a mí me encantaría alguna vez discutir, bueno, de hecho he discutido muchas veces con la gente que dice que todo esto fue un fracaso, y yo les digo, momentito, vámonos a indicadores oficiales. Mira, no hay ninguna estadística del Estado de Chile en que Chile sea hoy día peor que en 1990. Claro. Ninguna. Lo que no quita, y aquí paso de mi cosecha, de que en muchas áreas podemos haber avanzado más. Pero si Pancho, si hay que ver, esa cuestión es como de locos, porque obviamente si uno hubiera tenido las posibilidades de mirar en sintonía de futuro el momento, claro que uno haría las cosas distintas, pero hoy día Chile es el país con los menores indicadores de pobreza en Latinoamérica. No es que comparemos con Finlandia, bueno, hay que ser finlandés. Exactamente. Oye, nos llegó la música, estaba muy entretenido. Bueno, pero mañana seguimos porque mañana empieza el debate del cuarto retiro y Ciudadano Auditora. Pero la renta vitalicia está muy jodido, Pancho. No, de la renta vitalicia olvídate, pero te quiero decir que en el caso del cuarto retiro, en una de esas, las 24 opositores están cuadrados
y va a depender de Osandón y de la Marcela Sabata, que además son candidatos a senadores. Estamos trabajando para usted. Ya. Ya, ciudadanos auditores, muy buenas tardes, nos vemos mañana. 6 de octubre. Saludos. Chao. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago Regiones, adquiera la experiencia y seguridad que es todo vecino